Muy buenos días, bienvenidos. Nuevo capítulo de No Estoy Solo. Soy Dante Palma, los voy a acompañar hasta las 11. Juana Silva opera, Juanjo Agüero produce, la RZ emite, también mi canal personal, youtube.com/palmadante. Ahí van a encontrar no solo este programa, sino también videos y contenidos que son especiales y que no salen justamente aquí en la RZ, como también los archivos. Hoy me van a encontrar muy apurado en esta presentación porque tengo un programa potente, polémico, un editorial más largo que lo habitual, debo reconocer, quizás porque estoy un poquito caliente, no tanto por el resultado de la Argentina, vamos, es fútbol, se gana y se pierde, y me parece que además, en este caso, evaluando el juego de la final, me parece que no cabe duda de que España fue un justo ganador, pero sí me ha molestado profundamente, como creo que a la mayoría de los argentinos, todo lo que se ha dicho de nuestro país en clave moralizante, porque ese es el problema. A ver, si alguien quiere criticar a mi gobierno, si alguien quiere criticar a mi equipo de fútbol, por favor, tienen todo el derecho de hacerlo, nosotros también lo haremos con los suyos. Lo que no se puede es, también, a ver, por una cuestión personal o por haber algún odio político, trasladar eso a la moralidad y a la identidad de los argentinos. Ha habido muchísimas respuestas, yo voy a ofrecer la mía, y eso entonces es una respuesta que supone un editorial más largo que lo habitual. Entonces, por eso voy a hacer una introducción mucho más pequeña que la habitual. Vamos a repasar entonces los distintos artículos, las distintas opiniones, especialmente que esto fue lo más sorprendente, ¿no? Que a diferencia de lo que ocurrió en 2022, ahora los ataques vinieron de los sectores claramente progresistas, lo cual generó una reacción también dentro del progresismo local que no sabe bien dónde quedar separado. De sus propios ídolos hoy los están llamando racistas. ¿Cómo? Pero somos progresistas. Nosotros trajimos la agenda del racismo acá y vos nos llamás racistas ahora nosotros. Bueno, claro, no se sabe dónde ubicarlos, amigos. En fin. Entonces, el editorial va de ese asunto. Y la segunda parte del programa se la voy a explicar después de escuchar este audio del municipio de Merlo. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Una súper recontra polémica alternativa, paralela, digamos, a esta que se dio con el fútbol, ya se venía ocurriendo a partir de la publicación de los trailers de La Odisea, me refiero, digamos, a la nueva película de Nolan. Creo que les había dicho la semana pasada que iba a tratar de verla, la vi, y bueno, los que me siguen en el canal habrán podido ser testigos de que he subido un video de más o menos una hora contándoles primero cuestiones filosóficas de la Odisea y después haciéndome eco de la discusión o de las polémicas, si quieren, más política o social alrededor de si la versión de Nolan era una versión wokista de la Odisea. Remito entonces a que si les interesa el tema vayan y amplíen en el video, donde les cuento entonces 10 asuntos filosóficos. Pero bueno, aquí la idea es hacer un resumen de eso que les conté ahí. Entonces, si no tienen ganas de bancarse una hora, bueno, quédense aquí y escúchenme en 20 minutos. Yo les voy a contar 5 problemas filosóficos de la Odisea y también, sí, voy a resumir lo que son las polémicas woke de la película, que van más allá del casting, ya lo adelanto. Si se van a que, no esperen que les diga ahí, el problema es que Elena es negra. Bueno, no, justamente creo que encontré algunos temas, algunos elementos que son mucho más sutiles y mucho más controversiales, mucho más dañinos, incluso me parece, que discutir si Elena puede ser negra o no. Así que, bueno, ya les adelanto, tengo que estar muy apurado porque son dos contenidos más largos que lo habitual. Escuchamos el audio del municipio de José Cepaz y nos metemos de lleno en el editorial del día de hoy. En José Cepaz seguimos transformando la educación. El futuro polo universitario ofrecerá carreras de 5 universidades nacionales e internacionales para que puedas profesionalizarte en lo que elijas, gratis y cerca. José Cepaz, Ciudad del Aprendizaje. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de julio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 10 de julio. Segundo vencimiento 24 de julio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz.
una respuesta a la campaña contra Argentina. No sabemos exactamente cuándo empezó, pero sin duda alcanzó su pico tras la exhibición de la bandera de Malvinas después del partido contra Inglaterra, ¿no? Lo podemos llamar campaña contra Argentina, yo les ponía las comillas ahí, porque para que al menos hasta hoy no existen indicios, en todo caso algunas sospechas, que se hubiera tratado de eso, como una estrategia orquestada por determinados intereses. Me parece que por lo menos hasta el día de hoy eso no se puede probar. Y en todo caso, aun cuando existiesen esos intereses, que los puede haber y que los hay, diría, a priori, por lo menos yo me abrazo, digamos, a la opción de un montón de prejuiciosos, ignorantes e idiotas útiles, algunos con muchos seguidores y reputación, más otros tales, disponiendo de sus prestigiosos medios para darles espacio a escribas igualmente prejuiciosos e ignorantes e idiotas útiles, los cuales a su vez son replicados por el algoritmo en su búsqueda de generar conversación. Para mí eso es lo que se suele llamar, lo que se da en llamar, digo, campaña anti-Argentina o contra Argentina. No tengo tiempo ni tampoco tiene sentido exponer ni responder a todos, de modo que intento un resumen. Téngame paciencia. Uno, quizás el que primero circuló, que yo vi por lo menos, un periodista llamado Isan Taror, o Zaror, no sé si lo estoy pronunciando bien, publicó en la revista progresista de New Yorker, que el título era más, yo ya no voy a llorar más por vos, Argentina, ¿no? ¿Por qué? Bueno, según él, los argentinos somos el establishment, fuimos favorecidos por los árbitros, carecemos de hinchas que desarrollan, cito, el nacionalismo alegre, por ejemplo, como el de los noruegos que reman o los japoneses que limpian. También para este periodista poseemos simpatizantes que respondieron con insultos racistas las provocaciones de un muchacho influencer, ¿no? Este muchacho Speed, cuyo único mérito es reaccionar y poner cara de pelotudo frente a su cámara. Y también, esto lo menciona, por tener a un periodista como Eduardo Feynman, lo menciona con nombre y apellido, que insultó a los mexicanos. Aunque no lo puedan creer, esto salió publicado en The New Yorker. El autor es columnista de Foreign Affairs, pero sus análisis parecen simplemente proyectar los problemas y las presuntas soluciones del primer mundo como si tuvieran validez universal. No hace falta, porque se ha respondido largamente, explicar por qué Argentina no es un país donde haya un racismo estructural. Aunque le duela al bueno de Samuel Jackson, ciudadano de un país que tuvo una guerra civil para sostener la esclavitud, que hasta hace unas décadas avalaba legalmente una política de apartheid, contra los negros, claro, y que un par de años atrás le mostró al mundo que Black Lives Matter. Pero bueno, a ver, lo cuentan los propios extranjeros que viven en Argentina y se puede entender, a su vez, leyendo un poquito de historia, ¿no? No es tan difícil. Lo voy a decir así. A ver, Argentina tiene un sinfín de problemas. No hace falta que aclaremos cuáles, ¿no? Pero es ejemplo de integración, con oleadas de migrantes que llegaron de repente con idiomas, costumbres y religiones diversas. La verdad que ni siquiera me parece que sea materia opinable, no creo estar opinando, creo estar describiendo, ¿no? Creo que hay poca duda de eso. Pero esto a su vez me remite a la casi ya famoso artículo de The Washington Post del Mundial anterior, casi 4 años atrás, que ustedes recordarán, ¿no? Preocupados por la ausencia de negros en el primer equipo argentino, ¿no? El progresismo nos pone algo así como una especie entonces de contador de negros, al tiempo que hace un batido entre un Sarmiento analizado extemporáneamente y el mito de Hitler en Argentina. ¿Y qué hace con eso? Ves segregación donde solo hubo una milagrosa integración.
Eso es lo que hace, ¿no? Ese batido, mejunje medio extraño de un montón de mitos e interpretaciones sesgadas para, bueno, construir ahora su nuevo hombre de paja, ¿no? La verdad que podrían haberlo entendido fácil, otra vez, si hubieran echado un vistazo al hecho de que Argentina no recibió tantos negros, por supuesto comparado con otros países sudamericanos, por su estructura productiva, sumaba que los que había, o sea, los que llegaron, o bien murieron en batallas, o bien murieron por enfermedad. ¿Mm? Incluso estoy tentado a afirmar que si murieron así, entonces en realidad no fue por negros, sino que fue por pobres. ¿Mm? Con lo cual, entonces en realidad, más que racismo, lo que hubo fue clasismo. ¿Qué pasó con los que sobrevivieron? Se mezclaron, se mezclaron. Eso pasó. Por eso no hay negros, señorita. No es tan complicado, ¿no? No hay ningún plan mal. No es que estamos defendiendo la raza aria, no, es eso, es a leer un poco de historia, nada más. Por supuesto que hay, bueno, Dante, pero vamos, la historia argentina no es un camino de rosas, por supuesto, claro que no. Pero quienes señalan, o quienes salen a señalar con el dedo, deberían avergonzarse de su propia historia. ¿Mm? Es más, si Francia, por citar solo un caso, tiene tantos negros en su equipo, es justamente porque fueron y siguen siendo colonialistas, no por un afán integrador. Eso es la paradoja, ¿no? Argentina no tiene negro. ¿Sabes por qué tiene negro Francia? Porque son colonialistas. ¿Sí? Los migrantes que llegaron y que llegan todavía a Argentina obtienen su ciudadanía porque fuimos y somos un país abierto y no porque lavemos la culpa pretérita de haber colonizado y esclavizado pueblos enteros al tiempo que condenamos a guetos a sus descendientes. Eso sigue pasando en muchos lugares de Europa, no en Argentina, ¿eh? No hay guetos en Argentina, no los hubo ni hay. ¿Mm? Hablemos de Francia, ¿quieren hablar de guetos de Francia? Ok, vamos a hablar de guetos de Francia. Aunque eso sí, esto sí, vamos a reconocerlo, ¿no? Estos países, ¿no? Estos países colonizadores, colonialistas, derivan ahora mucho dinero para recordarnos que el racismo está muy mal y que no hay que decir la palabra negro. No hay que decir la palabra, bueno, no digan negro, ¿eh? No digan negro porque si no las ONG se van a enojar y nos van a cancelar. Y sí, claro, el nuestro no es un nacionalismo alegre, ese que rema y que limpia cuando ensucia la cancha, ¿no? Así que sí, no es un nacionalismo que le guste al autor. Es porque ese nacionalismo funcional al globalismo es el típico nacionalismo que reduce las identidades al plato de comida típico para consumo de turistas. Ese es el nacionalismo que aplaude el autor. Le vamos a pedir disculpas desde acá y también le voy a pedir doble disculpas porque voy a citar a Silvio Rodríguez, lo voy a parafrasear un poquito a Silvio Rodríguez para decir que el nuestro entonces es un nacionalismo candidato a la omisión por no ser globable. Es un nacionalismo no globable. ¿Mm? Un nacionalismo que tiene la osadía de recordarle al mundo que las Malvinas son argentinas. Y sí, no limpiamos la cancha. No remamos tampoco. No. Otra revista progre, The Nation, Dave Sealing, nos dice que el mundial es política por otros medios y que apoya a España porque es de izquierda, ya que, lo cito, el estilo de juego refleja de manera bastante directa a los líderes de ambos países. Y esto importa porque, como señalamos anteriormente, dice el autor, el líder del país que se proclame vencedor también recibirá un impulso político. O sea que entonces, para que esto ayude a Pedro Sánchez, debía ganar España. O sea, debía perder a Argentina para que esto no ayude a Milei. Así razona este editorialista. ¿Mm? Entonces, para dar un impulso al socialismo, que a su vez se expresa en el juego de la selección, debería ganar para imponerse en el anarcocapitalismo que se expresa en cómo juega Argentina. Ustedes se ríen, claro, también, claro, porque está bien, porque hay que reírse. Claro, ríanse conmigo. Hay que reírse. Pero el tema es que no es una columna de humor. Entonces ahí, ¿viste? Dice, pues yo me estoy riendo, no, porque no es una columna de humor. No te rías.
ahora. Entonces se supone que este muchacho, este hombre, no sé, debe creer en lo que dice, vamos a suponerlo, ¿no? Y que la revista considera a su vez que se trata de un argumento publicable. O sea, hay un editor ahí que dice, esto se puede publicar. ¿Mm? Sirin, digo, este autor, digo, debe ser un estratega político, además, porque afirma que un eventual triunfo de Argentina, entonces, habría fortalecido a Milei. La verdad es que también no tenía que esforzarse mucho ni recurrir a libros de historia en este caso, para darse cuenta que nuestra última estrella en campeonatos mundiales, ustedes se acordarán, no fue hace mucho, la logramos en diciembre de 2022, durante el gobierno de un tal Alberto Fernández. ¿Cuándo? Meses antes de que éste ni siquiera pudiera presentarse a una reelección y que su gobierno perdiera contra Milei, un candidato contra el cual era imposible perder. ¿Mm? Así que parece que ahí no funcionó esto del impulso político que este autor supone ahora para Pedro Sánchez o que lo hubiera supuesto para Milei. Así que podríamos decir que los analistas políticos que proyectan sus odios y sus amores a través del fútbol, volviendo un poco al título de la nota de este muchacho, son la estupidez por otros medios. Bhaskar Sunkara, fundador de Jacobin, emblemática revista de izquierda, opinó sobre la bandera expuesta tras el partido con Inglaterra. Siendo de izquierda, podría haber aprovechado para hacer un alegato contra el imperialismo, ¿no? Sin embargo, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente, cito, esta fue la bandera de una dictadura militar que asesinó a miles de izquierdistas e intentó salvar su régimen colapsante mediante el irredentismo chauvinista. Imaginen las respuestas, ¿no? Alguien naturalmente le recordó que se trata de una reivindicación anterior, ¿no? a la Junta Militar. Que en todo caso lo que hizo la Junta fue apropiarse de esa reivindicación. Pero él no aceptó el error y respondió, cito de nuevo, sí, es anterior a la Junta, obviamente, ¿no? Ahí se acordó. Pero sigue siendo una disputa irredentista con raíces en dos reivindicaciones coloniales enfrentadas. Al no haber una población indígena ocupada, no es un caso claro de liberación nacional, continúa. Dice, ¿por qué no dejar que los isleños se ocupen de sus ovejas y se casen con sus primos y concentrar la lucha en los capitalistas en lugar de asumir que primero necesitamos una etapa de renovado nacionalismo de izquierdas? Fin de la cita. De modo que entonces no hay colonialismo o hay dos colonialismos enfrentados. Y una reivindicación nacional deviene un nacionalismo que olvida la lucha contra el capital. Suscribirse a Jacobin cuesta 28.000 pesos de Argentina. Yo invertiría ese dinero en la lucha contra el capitalismo a través de la ingesta de un buen asado. Por lo menos antes de que el fundador de Jacobin nos acuse también de especistas por comer carne. Para finalizar el listado, hay bastante, hay bastante. Fíjense que hay bastante. Yanis Varoufakis, faro moral de la izquierda progre europea, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente. La maravillosa cohesión del equipo, está hablando de la final, ¿no? La maravillosa cohesión del equipo prevaleció sobre el deslumbrante individualismo. La Argentina. Junto con ella triunfó recuerden esta frase, multiculturalismo funcional y saludable. Multiculturalismo funcional y saludable. El fútbol logró, aunque por poco, sobrevivir a la feroz comercialización y los trucos empresariales que casi matan su espíritu. Una lección para reflexionar en todos los demás ámbitos de la actividad humana, dice Varoufakis. Yo me imagino que él debe creer que el Dibu Martínez era Milei, o que atajaba a Milei directamente, y que en todo caso Ferran Torres era Pedro Sánchez. Supongo que creía eso. Pero bueno, más allá de la broma, sorprende cómo un tipo con lecturas varias es capaz de un razonamiento tan lineal y sobre todo tan estúpido, ¿no? Vamos a decirlo con todas las letras. Recibió también, como correspondía, un sinfín de comentarios, desde quienes lo invitaban a leer sus propios libros, hasta un usuario en particular que destacó la idea del multiculturalismo funcional y saludable, contrastándola, le puso ahí una foto, en la que está Lamine Yamal entregándole la copa a Felipe VI. Impresionante esa foto, ¿no? O sea, lo hizo para preguntarse, y le hace esa pregunta, si la imagen de un moro entregándole la copa al rey blanco
podría encuadrarse en este tipo de multiculturalismo, ¿no?, funcional y saludable que tanto deleita los ojos del autor de Tecnofeudalismo. Por cierto, también estamos hablando de quien fuera ministro de Economía griego durante un periodo en el que su gobierno no desactivó las instalaciones existentes en islas del mar Egeo para frenar la inmigración, ¿no? Estas instalaciones estaban puestas ahí para frenar la inmigración y que fueron denunciadas por organizaciones de derechos humanos, ¿no? Y uno piensa hoy recuerda que la palabra hipocresía justamente venía del teatro griego, ¿no? Viene de ahí la palabra hipocresía. Ahora, ¿por qué Argentina pasó de ser la niña mimada con Messi como abanderado en 2022 a villano, racista y bárbaro en 2026? Bueno, probablemente una colección de factores. En primer lugar, el alineamiento del gobierno de Milei con Trump y Netanyahu puso a todo el progresismo bien pensante, de hecho la lista que yo estoy haciendo es una lista progresista, o sea, todo el progresismo bien pensante que abrazó la causa palestina se puso en contra. La verdad que tienen todo el derecho a oponerse a la política exterior de un país. De hecho, muchos argentinos nos oponemos a la política exterior de sus países también. Pero lo que no se puede permitir es confundir la decisión de un gobierno con la identidad de un pueblo. La decisión de política exterior del gobierno de Milei no es la identidad del pueblo argentino. Porque, a ver, ni todos los ingleses son Thatcher, ni todos los argentinos somos Milei. Es bastante obvio, pero parece que hay que reafirmarlo. Es más, incluso muchos seguidores de Milei apoyan sus políticas económicas, pero no necesariamente están, no necesariamente apoyan este alineamiento geopolítico que arrastra a todo un país por lo que parece ser una decisión personal del presidente vinculada a una conversión religiosa. Entonces, pregunto de nuevo, si quiere, a ver, ¿significa esto que Milei tiene la culpa de la campaña contra Argentina? Y la respuesta sería sí y no. A ver, lo sería si se tratara de críticas estrictamente políticas a decisiones gubernamentales. Sin embargo, no parece ser el caso. No estamos viendo esto. Vuelvo a insistir, tendrían todo el derecho a hacerlo. De hecho, en Argentina mismo hacemos esa crítica. Es decir, ¿cómo no van a tener el derecho? Pero no es el caso. O sea, lo voy a decir en otras palabras. Mucha gente enojada con el apoyo de Milei a Israel está hablando de la moralidad y la identidad nuestra, la identidad de los argentinos. Esto es muy curioso, pero como si hace 3 años, cuando con otro gobierno estábamos alineados a los BRICS, los argentinos hubiésemos sido diferentes, ¿no? Éramos los mismos, ¿no? Por cierto, en el 2022 jugábamos como equipo privilegiando el todo por sobre el individuo porque éramos peronistas y en 2026 no, señor Varoufakis. Era el mismo equipo, los mismos jugadores, el mismo entrenador y teníamos a la misma estrella. Y antes éramos colectivistas, ahora somos anarcocapitalistas, los argentinos, por el mismo equipo. Ríanse, yo también me estoy riendo por dentro. Que este alineamiento puede ser una de las razones, lo confirma que las principales usinas de odio contra Argentina, le decía, provinieron de los demócratas americanos, del progrerío europeo y del Medio Oriente también, obviamente ahí en su disputa contra Israel. A propósito, el director técnico de Egipto, ¿creerá que recibir 3 goles en 12 minutos es un acto de racismo? Se me debe haber pasado por alto, pero no he leído muchos intelectuales, no he leído a ninguno, alguno debe haber, pero yo no los he leído, intelectuales de izquierda que advirtiesen sobre la banalización de esta bandera, ¿no? Cuando le hacen el tercer gol, el tipo sale a decir racismo. Aparentemente, cuando le preguntaron cuál era el hecho racista, no pudo explicar. O sea, en realidad, parece que vencerlo fue un acto racista. Si nadie dijo nada, o si pocos dijeron, vamos a otorgar ese beneficio, yo no puedo leer todo. ¿Será porque el técnico defiende la causa palestina? Que por eso se callaron. Es decir, se callaron por afinidad ideológica. Y ya que estamos, ¿por qué nadie opinó, por ejemplo, sobre las mañas y el juego sucio de Suiza cuando un jugador le hizo una doble plancha a Nico González sin siquiera ver la tarjeta amarilla, la verdad que era roja? O cuando emboló, ¿no?, el número 9, el delantero,
fingió groseramente una falta para hacer amonestar a un jugador argentino, a Paredes. Ustedes lo habrán visto, después eso derivó en su expulsión. ¿Será porque perdieron y porque la figurita a vencer era el campeón? Por eso no dijeron nada. ¿Mm? ¿Será porque los podían acusar de racistas si denunciaban que un jugador negro había hecho trampa tal como se vio en todo el mundo? O sea, sí se puede denunciar que lo haga un argentino, pero no lo pueden denunciar si lo hace un negro, suizo. Sea cual fuera la razón de estos ataques contra la Argentina, lo interesante del caso es que, proviniendo en buena medida de las usinas progresistas, la disputa deportiva y las diferencias políticas se transformaron en morales. Y es un clásico del progresismo, así que no hay que sorprenderse. Si los argentinos vemos también esa moralidad del somos mejores que ellos en los discursos presidenciales. En este caso, ¿no? Nosotros, el gobierno, somos mejores que la oposición, ¿no? Somos más lindos, somos más inteligentes, somos más buenos, así que no necesariamente es el progresismo, pero en el progresismo eso está sin duda, ¿no? La cuestión moral. Entonces no alcanzó con decir queremos ganarles porque son los actuales campeones, lo cual hubiera sido más que razonable, pues todos queremos ganarle al poderoso. Tampoco servía dar una disputa política, digamos, extrapolando lo que pasaba en la cancha a ese terreno donde el debate es en condiciones de igualdad, porque finalmente eso es la política, pero no. Hacía falta establecer una diferencia moral. Por eso los argentinos fuimos los que compramos la copa, los de malos modales, los pobres indios que no tienen para comer, los racistas, los negros de mierda, los politizadores, los arrogantes, y a veces todo eso junto y contradictoriamente. Todo eso fuimos. Es Patti Smith, otra de las referentes progres, posteando una foto trucada de Lamine Yamal con una bandera palestina y agregando que habían ganado los buenos. Cito, habían ganado los buenos. Por cierto, a propósito de eso también, qué buen poder de síntesis tuvo una usuaria que le respondió, lo progre no te quita lo yanqui. A propósito, y para culminar con las referencias que circularon en las redes sociales, y cito de memoria, otro usuario que escribió cuán curioso era que los mismos que empezaron tildándonos de racistas terminaron festejando que ganó la civilización. Pero, y ya voy llegando al final, no quiero terminar sin hacer algunas preguntas. Los mismos progres que advirtieron y advierten que los discursos de odio se traducen en acciones concretas, ¿se están haciendo cargo de la cantidad de argentinos que viven en el exterior y que están denunciando malos tratos y agresiones como nunca antes existió? ¿O será que solo el odio de la derecha es performativo? Por último, los intelectuales de izquierda que adoran a Carl Schmitt, ¿no recuerdan lo que este autor advierte acerca de reemplazar la política con la moral? En otras palabras, ¿no están al tanto de que si se moraliza la disputa amigo-enemigo y uno de los bandos afirma representar al bien y a la humanidad, al otro solo le queda el lugar de lo no humano, de lo monstruoso, de lo digno de ser exterminado? ¿No se acuerdan esa parte? Si hacen tantos papers hablando de cuando Occidente invade países en nombre de los derechos humanos, ¿por qué hacen lo mismo que denuncian? Y ahora sí termino. Un comentario para la progresía local, que ahora se da cuenta que sus ídolos progre eran etnocentristas y sectarios, y que solo nos darán un lugar si decidimos agachar la cabeza y firmar el compromiso de víctimas esenciales y eternas, ¿no? Como se dice ahora, del sur global. Quizás la indignación del progrerío local corresponde a que se acaba de ver en el espejo y ahora no sabe para dónde salir. O sea, les molesta ser acusados de racistas, pero son ellos los que importaron una agenda divisoria de la sociedad y unas categorías que no representan la realidad argentina. Lo hicieron para sus kioscos, para sus papers y para encontrar un sentido en la vida. Todas razones más que respetables, por cierto, pero de las cuales hay que responsabilizarse. Porque si una de las razones, y esto lo hemos dicho varias veces acá, porque si una de las razones de esos ataques es el posicionamiento de Milei, también es cierto que en buena medida Milei, como diría el filósofo, existe por ustedes. Existe por ustedes. Y puede que siga existiendo por las mismas razones. En lo personal, si ustedes me siguen, se darán cuenta, yo no me considero un nacionalista, ¿no?
Pero viene a cuento recordar el texto de Borges que repasábamos la semana pasada, ese de nuestro pobre individualismo. Ahí, el autor de la Aleph afirmaba que el creciente nacionalismo colectivismo, lo estaba escribiendo en el 46, generaría una reacción inversa y acabaría creando una sociedad más individualista. Puede, retomando esta idea, puede que este ataque furibundo, que no ha sido ni deportivo ni político, sino moral, acabe, al menos por un rato, en el retorno de un nacionalismo que hasta hace pocas semanas en Argentina parecía marginal y larvado. Inauguramos la nueva Municipalidad de Ensenada, el edificio municipal más moderno del país, construido con fondos propios y preparado para los próximos 150 años. Una gestión eficiente, al servicio del vecino y comprometida con el crecimiento de la ciudad. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfiel. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Relonca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Pueden estar en libros, artículos o haberse transmitido de boca en boca. Pero, para conocerlas, a veces necesitan una explicación. No estoy solo. Te invita a la Academia. Grandes ideas en clases breves. Para los que me siguen en el canal habrán visto que la semana, en estos días, en realidad, publiqué un video especial de un análisis de los aspectos filosóficos de la Odisea, digamos, el famoso texto de Homero, justamente a propósito del lanzamiento de la película de Nolan, ¿no? de la versión de Nolan de la Odisea. Un video de una hora donde analizo 10 cuestiones filosóficas más las controversias alrededor de la película. Si les interesa en particular y todo ese desarrollo, los invito a que vayan a ver ese video, porque ahí está entonces justamente más ampliado de lo que les voy a contar ahora. Que, bueno, por cuestiones de tiempo en la radio, no lo puedo hacer tan extenso. Así que entonces, aquí no les voy a hablar de 10 problemas filosóficos, les voy a hablar de 5, y voy a hacer algunos comentarios así breves para hablar de las controversias y de la película. A ver, si me preguntan específicamente por la película, diría que como entretenimiento es fabulosa, no sé, como a ver Star Wars, desde ese punto de vista, dura casi 3 horas y sin embargo me quedé ahí atrapado, así que el tema, no hay mucho abuso de los efectos especiales, pero todo está bárbaro, digamos, la verdad que, por supuesto, es eso. Bueno, no vamos a descubrirlo a Nolan, ¿no? Dicho esto, bueno, después vamos a hacer algunas críticas, especialmente que tienen que ver con el contenido y con la controversia acerca de si se trata de una película woke, una película con un exceso de progresismo. Les adelanto que mi respuesta es sí, pero no exactamente por, las razones que en general fueron las que aparecieron en las últimas semanas o a partir de los trailers, ¿no? Que tiene que ver con el casting. Hay algunas cuestiones un poquito más sutiles y quizás por eso entonces más preocupantes. Pero para ir por orden, les decía, bueno, no tengo tiempo para contarles la Odisea. Naturalmente también, como les aviso en el video, spoiler alerts, ¿sí?
bueno, les voy a contar algunas cosas de la trama. Quiero suponer que todos, aunque no la tengan presente, pero más o menos saben de qué se trata. Pero digo, ahí hay un punto interesante, varios puntos, filosóficamente hablando. Uno es el concepto de nostos. Nostos. De esa raíz griega viene la palabra nostalgia. Y con esto me refiero a ver, la importancia que le da a Homero al regreso de Ulises, ¿no? a Ítaca. Eso obviamente también se ve en la película, pero vamos a ver que ahí hay un punto donde después me voy a detener. Pero en principio es eso, a ver, ¿qué es la Odisea? Es justamente el regreso del héroe después de haber estado 10 años luchando en Troya, un regreso que le lleva otros 10 años, mientras lo espera su mujer y lo espera también su hijo Telémaco, ¿no? Lo espera Penélope, ya saben ustedes, tejiendo y destejiendo, ¿no? Y su hijo que va creciendo, también su perro, por cierto, no olvidemos el perro. Y bueno, así que digamos, es eso, y es un punto importante porque, bueno, a ver, hace juego con toda una enorme tradición filosófica y que es muy caro a la cultura griega de eso, la importancia de la polis, finalmente, ¿no? La importancia de decir, yo soy nada más que en mi contexto, ¿no? En mi horizonte de sentido, en mi horizonte cultural, en el contexto de los míos. Por eso, a ver, en algún punto, Ulises deja de ser quien es cuando está afuera, cuando no puede volver. Y por eso necesita volver. E incluso en ese regreso rechaza, algo que no está tan claro en la película, pues se rechaza todas las oportunidades, incluso la oportunidad de la vida eterna, y de la vida eterna con una diosa bellísima, que es Charlize Theron, además, en la película, pero que le dice, quédate conmigo en esta isla, le dice Calipso, no vuelvas. Digamos, vas a ser una especie de semidios acá, conmigo, y la vamos a pasar muy bien, por cierto. Y él le dice, no, yo prefiero la vida mortal, prefiero la vida humana, porque necesito volver a ser quien soy. En la película se mezcla ahí con el episodio de los lotófagos, ¿no? Que los que comían la flor de loto y que eso lo llevaba al olvido. Entonces ahí también hay una conexión naturalmente entre lo que uno es y la memoria. Sin memoria no soy. O sea, finalmente la identidad tiene que ver eso, con una continuidad en el tiempo de la memoria. Entonces por eso también está vinculado con la cuestión del loto. Otro elemento filosófico que aparece ahí, que está ahí se puede contraponer entre la Ilíada y la Odisea, es que, bueno, en la Ilíada hay como mucha más presencia, a ver, el eje central ahí es Aquiles, el personaje es Aquiles, y es la fuerza, ¿no? La fuerza del héroe que se impone ante todo, ¿no? Ya saben, además, bueno, la relación con Agamenón, que después que le insisten que Aquiles vaya, Aquiles se niega, pero después le dice a su amigo Patroclo que vaya y lo matan a Patroclo, entonces él sale furioso y se enfrenta a Héctor, y entonces termina matando a Héctor y a su vez después no lo entierra, lo arrastra. Eso es una gran afrenta porque va a ser muy importante también, como se ve en la película, estas cuestiones, digamos, culturales y religiosas, por ejemplo, del entierro de los cuerpos, algo que también es entrar en la trama de una tragedia como Antígona, por ejemplo. Pero, bueno, digo, acá se ve bien esto entre, a ver, la fuerza como protagonista a través de Aquiles en la Ilíada y la inteligencia, la astucia en Odiseo. Odiseo no es el gran guerrero que mata a todos, más allá de la escena final. Es más bien el tipo astuto. El tipo astuto. Incluso es tan astuto que hasta hace juegos del lenguaje, ¿no? Una escena que insólitamente no aparece en la película es, por ejemplo, cuando él vence al Cíclope y el Cíclope, en un momento le pregunta, bueno, ¿quién es el que me ha dañado? Él está ciego, no ve, le clavaron la estaca en el ojo. Dice, ¿quién es? Y él le dice, me llamo Nadie, ¿no? Y haciendo un juego, el pobre Cíclope después le comenta a sus hermanos Cíclopes quién le hizo eso, y él dice, me lo hizo Nadie, o nadie me hizo esto, y todos empiezan a reír, ¿no? Así que hay mucho de eso, además de que él fue, por supuesto, a ver, el que digamos, ideó la idea del caballo de Troya. O sea, así termina, bueno, así empieza la película, bueno, y bueno, y así terminan venciendo, ¿no? A ver, pues sí, los griegos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con Agamenón al frente a los troyanos. ¿Qué más tengo por aquí? A ver, le digo que estoy avanzando en como 5 problemas filosóficos. Ese top 5 es un límite arbitrario, pero por razones de tiempo lo hago así. Digo, otro punto, mencionar, pasar con el tema de enterrar los muertos y ese tipo de cosas. Hay una cuestión ahí importante en cuanto a lo que podríamos llamar algo así como
a ver, leyes sagradas también de la hospitalidad. Y que eso se ve mucho, se ve claramente en la película al inicio, cuando finalmente, a ver, los troyanos acaban aceptando el caballo de Troya, obviamente engañados, digamos, porque dudan, pero al final dicen, bueno, mira, estos enemigos nuestros veneran a nuestros mismos dioses, y entonces hay algo así como también del orden de la camaradería, digamos, aceptar el regalo incluso del enemigo que finge haber sido vencido. Eh, También eso tiene que ver con cierta camaradería, entonces, incluso con el extranjero, ¿no? Con el otro. Tanto que se está discutiendo ahora sobre racismo y bla, bla, bla. Así que ahí hay un punto también a tomar en cuenta que se ve en la película. Y en el libro, por supuesto. Estoy hablando más del libro que de la película. Un cuarto aspecto filosófico interesante, incluso puede aparecer en la filosofía del derecho también, que es la cuestión de lo que podríamos llamar una suerte de justicia retributiva. Aparece especialmente al final. Ustedes saben, a ver, durante esos 20 años se le llena a Penélope de pretendientes que están ahí como unos parásitos en el palacio, tratando de que ella se case con alguno de ellos y reemplazar entonces al rey, reemplazar a Ulises. Y bueno, Penélope no se los puede sacar de encima. Telémaco, que es el hijo de Penélope y Ulises, es muy chico todavía, por más que quiere ser el rey, pero lo ve un poquito verde la madre. Entonces están todos ahí. Y bueno, cuando vuelve, entonces disfrazado de mendigo, Ulises toma venganza y va uno por uno. Ahora, eso yo les decía en el video también de la semana, eso es muy interesante para pensarlo en lo que sucede en la actualidad, ¿no? A ver, cuántas veces uno escucha cuando hay familiares que son las víctimas, eso porque no sé, ha habido un asesinato de un familiar, supongamos. Está claro que cuando uno pide justicia, cuando los familiares piden justicia, no están pidiendo que vuelva a la vida, ¿no?, quien fue asesinado. Está claro, eso no se puede, no va a suceder. Entonces la pregunta es, ¿qué piden? ¿O qué están diciendo cuando piden justicia? Tampoco piden un ojo por ojo. Y es bueno, digo, entender qué piden, y eso a mí siempre me sirvió, por ejemplo, pensarlo desde Platón, alguna discusión que tiene Platón con los sofistas, cuando él dice que, por ejemplo, para que funcione bien la sociedad, tiene que haber una ley justa, y a su vez nos llama a entender eso, qué pasa cuando la ley justa se quebranta, ¿no? O sea, cuando alguien viola la ley, finalmente. Dice como que, claro, hay algo en nuestra alma que se ha roto. Hay algo del orden de lo interior que se ha roto. Y por eso también sucede que, bueno, muchos familiares, cuando van al juicio, lo agarran al criminal y le dan la cantidad de años que corresponde, diciendo, bueno, ahora fulanito se puede descansar en paz, nosotros también, y nadie les va a devolver a esas personas, está claro. Pero efectivamente esas personas, uno les cree, digamos, y además, y es así. Es decir, bueno, han cerrado algo, ¿no? Han suturado algo. ¿Qué es lo que han suturado? Justamente eso que se había roto en su interior, en el alma, cuando alguien quebranta la ley justa. Acá, digamos, en la película y en el libro no está en términos de ley, digamos, no hay una ley que impida a los pretendientes ser unos parásitos que están de banquete en banquete en el palacio, pero sí hay algo del orden de, bueno, venganza. Venganza, por eso no hablamos de justicia acá, pero bueno, podemos hacer un paralelismo en el sentido de que a ver, se les dio el castigo correspondiente. Podemos discutirlo. Quizás exageró un poquito. Con decirle que se vaya a la mierda podría haber bastado. Pero, bueno, quizás se pasó un poco. Pero está esta idea de, bueno, hemos regresado a un equilibrio cósmico. Bueno, eso está ahí. Y por último, ya que en Argentina hace ya algunos años es famoso esta idea del hubris, algo que también es muy griego y que aparece muy fuerte, por ejemplo, en toda esa tradición griega que estudiamos en filosofía, de Sócrates, etcétera, que después, no sé, eventualmente podría ser denunciada por Nietzsche. Bueno, algo les puede sonar de todo eso. Es esta idea de, bueno, también una contraposición entre la moderación y el exceso. En el caso de la Odisea,
uno lo encuentra en varios pasajes, pero una contraposición ahí clara podría ser entre el propio Ulises y su tripulación. Le decía que Ulises es el cálculo, es la moderación, es el autocontrol, es saber sus limitaciones. Por eso le dice, cuando pasemos por la sirena, atame y no me desates por más que te pida por favor que lo hagas, porque sé mis limitaciones. Esa es la lógica de la racionalidad. También saber cuándo uno no puede. Frente a eso, la desmesura de la tripulación que finalmente lo lleva a la muerte. Ulises le dice, che, no vayan a la isla del Sol a comerle las vacas al dios porque van a morir, y lo hacen. Y no hay caso, ¿no? Entonces dice, o van a lo decirse y comen como verdaderos chanchos y la hechicera los termina transformando en lo que son. Bueno, así que ahí aparece entonces este último elemento filosófico. Yendo a la película, y a la discusión sobre su presunto wokismo, rápidamente les digo, bueno, la primera discusión fue sobre el casting. Helena de Troya es una bellísima actriz negra, ¿no? Después aparece un actor trans, digamos, un hombre trans que hace de Sinón, que es el soldado que aparece al inicio, que es el que intenta convencer a los troyanos de que acepten el caballo de Troya. Y después, sí, a ver, no sé, una de la tripulación de Ulises es un chino que se lanza a la sirena, después otro que parece pakistaní, aparecen varios negros. Evidentemente, digo, eso fue chocante, más allá de que, a ver, ni siquiera los que tienen personajes importantes, como podía ser Sinón o como podía ser la propia Helena, que también hace Clitemnestra, la verdad que digamos, de hecho ni siquiera tienen demasiados minutos en la película, no más de 2 minutos cada uno. Yo le decía en aquel video que hay un tema importante que lo trabaja Aristóteles, que es la cuestión de la verosimilitud. La verosimilitud, es decir, para que funcione, una tragedia, una trama, si querés, una obra, tiene que haber verosimilitud. Eso incluye también, obviamente, a las ficciones. O sea, es un error pensar que, bueno, si es una ficción, entonces no tiene reglas. Como escuché que algunos querían defender ahí. Bueno, finalmente, tampoco existen los cíclopes, tampoco existen ¿sí? Caribdis y el otro, o sea que todo es una ficción. Entonces podemos dar una ficción también a eso. ¿Por qué Helena no puede ser negra? Y otra vez, ahí aparece la cuestión de la verosimilitud, que podríamos discutirla y que evidentemente tiene límites que en algún punto son objetivos y en otros parece no tanto. Pero yo ponía el ejemplo que es a ver, es obvio, a ver. Digo, uno acepta que en la Odisea aparezca un cíclope, pero no acepta, por ejemplo, no sé, que Ulises esté hablando con un teléfono celular, ¿no? O que le pregunte al ChatGPT si le conviene cruzar el estrecho de Messina. ¿Se entiende, no? Entonces sí, es una especie de convención, hay un contrato entre, a ver, el autor y el público, que entiendo que para algunos puede correrse un poco más, un poco menos, pero que tiene algún sentido. Yo creo que el problema, digamos, del casting es eso, que le quita cierta verosimilitud. Y es mucho más evidente que otras discusiones más técnicas acerca de, por ejemplo, escuchaba ahí, y a veces cosas que se me pasan porque, por no soy un experto, por ejemplo, si el barco que construye Nolan ahí de Odiseo era el típico barco de esa época, y no, se parece a un barco vikingo, algo que no existía en ese momento, ¿no? Por ejemplo, es gracioso, el casco de Agamenón, por ejemplo, parece Batman. Y entonces uno le da risa esas cosas. Bueno, pero otra vez, está ahí la cuestión de la verosimilitud. Y una cosa que creo que es más chocante es una suposición, por supuesto, pero decimos que uno supone que la participación de estas figuras, o Zendaya, por ejemplo, haciendo de Atenea. Digo, es cierto que, por ejemplo, Homero nunca dice que sea blanca Helena, aunque habla de los brazos blancos, pero vamos, bueno, en ese momento, sí, era blanca. Entonces, digo, lo que hay, quizás la incomodidad mayor es que uno ve que eso está forzado. Que eso está forzado. Si es forzado por la propia ideología de Nolan, porque se lo impusieron, porque cree que gracias a eso y a cubrir ciertos cupos, entonces le van a dar los premios que si no, no se lo van a dar. Bueno, eso a mí no me importa. Lo que fue, bueno, yo evalúo los hechos. Y eso, entonces, se ve forzado. Se ve, me parece que ese sería como una crítica. Pero a su vez también yo les adelantaba, me parece que en algún punto sería casi lo menos importante, porque hay otros dos puntos
que, que han sido pasados por alto, por lo menos lo que yo he visto, en casi todos los comentadores, y uno es esta cuestión que yo le decía está claro que lo central de la trama es del regreso de Odiseo, pero Odiseo en la película es un tipo torturado, o sea, es un soldado con estrés postraumático, es un tipo que, ay, tengo la culpa, yo fui el que creó el caballo, y mirá el desastre que hice, y después a partir de todo eso se pudrió, y también yo tengo la culpa porque le disparé una flecha al cíclope, y entonces se enojó Poseidón, entonces, todo el tiempo, y tengo la culpa de que ponerle Penélope me espera, y tengo la culpa de que no enterré a mis soldados, todo un tipo culposo, y eso no está en Homero. Podemos rastrear de dónde viene la culpa, ¿no? La tradición occidental de la culpa, pero es cierto que, a ver, en cierta mirada wokista y progre de la actualidad, eso aparece muy, muy fuerte, ¿no? Como la culpa de Occidente. Nosotros tenemos que culparnos y autoflagelarnos porque somos los culpables de todo. Las otras culturas que hicieron la misma mierda que nosotros, no. Pero nosotros sí. ¿Sí? Bueno, entonces, aún hicieron cosas peores, ¿no? Pero no importa. Aún si hubieran hecho nada más que lo mismo. Solo nosotros tenemos que hacer penitenciagite, ¿no? Y golpearnos ahí la espalda. Eso se ve entonces muy fuerte y me parece que es un elemento wokista que es mucho más sutil. Y el último, que es una discusión más historiográfica, que la tuve que ir a chequear, porque a mí también se me escapa, yo no soy un experto en nada, menos en cuestiones historiográficas, y que es algo que aparece en la película, que es la cuestión de los pueblos del mar. Los pueblos del mar. Hay como siempre una amenaza, y que parece, no me acuerdo cuántas veces, pero todos le tienen miedo a los pueblos del mar. Che, van a venir los pueblos del mar y van a saquear todo acá. Ahí vienen los pueblos del mar. Y no, mira, tenemos que protegernos de los pueblos del mar. Bueno, entonces, y nunca se explicita ahí qué son los pueblos del mar. Y eso sí, digamos, obedece a una verdad histórica. Existieron esos pueblos del mar y no hay acuerdo respecto de quiénes eran. Aunque es cierto que hay muchos historiadores que dicen, mira, a veces, o sea, pueden haber sido los propios micénicos, si los propios, digamos, los propios griegos, por decirlo de alguna manera, para que ustedes me entiendan, o sea, la propia civilización, si querés, de Ulises, pero a su vez, en todo caso, con otros pueblos, y en todo caso también, digo, si hubieran sido los micénicos, lo que se supone es que fueron, es decir, fueron saqueadores, que destruyeron todo, que digamos, que hicieron, entre comillas, genocidios, violaciones, todo tipo de aberraciones, pero que también lo hicieron ya como efecto de ataques previos, es decir, que hubo otras culturas, digamos, de hecho, bueno, la civilización micénica ahí también desaparece, en lo que se suele llamar después como la edad oscura de varios siglos, así que también, incluso aún si hubieran sido los micénicos, parece que fue como la reacción desesperada de una cultura que tuvo que salir al mar porque se estaban amasijando, y en ese amasije después amasijaron por otro lado, ¿no? Amasijaron ellos mismos también. Ahora, en la película, hay creo que hacia el final, Penélope y hablando con Odiseo, como que de repente se revela que dice, al final nosotros somos los pueblos del mar, o vos, Odiseo, fuiste los pueblos del mar también, o sea, nosotros somos los bárbaros. Los que siempre fuimos la civilización somos los bárbaros. Y eso tiene hay una lectura de la cual ha abrevado entonces el wokismo y el progresismo desde la década de 60, 70, o incluso la escuela de Frankfurt, etcétera, ¿no? Bueno, a dónde está llevando la racionalidad, digamos, de Occidente, lo lleva al desastre. Está bien, pues a una lectura posible. Ahora, historiográficamente eso no se sostiene. Entonces, vos me querés bajar una línea, bájamela, está bien, pero pues no me mientas. No me digas que fue algo que no fue. Haz otra obra, si querés, decímelo, escribí, haz una película. Está muy bien. Pero eso no pasó. Por lo menos es lo que yo he revisado y he consultado de distintas fuentes. Así que bueno, digamos, esos son los elementos que me parece a mí en esta discusión sobre si es una película wokista o no, yo he visto. Con todo, arranco como al principio, como entretenimiento, una película fabulosa, con unas imágenes increíbles, así que no, de ninguna manera piense que les estoy diciendo no la vean, pero si en todo caso tengamos en cuenta estos elementos como clave de lectura o como clave de visualización. Bueno, esto es todo, amigos. Luego, bueno, seguimos con el programa.
Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú. La yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz seguimos transformando la educación. El futuro polo universitario ofrecerá carreras de 5 universidades nacionales e internacionales para que puedas profesionalizarte en lo que elijas, gratis y cerca. José Cepaz, Ciudad del Aprendizaje. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de julio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 10 de julio. Segundo vencimiento 24 de julio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte, Pero no? tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Sin tiempo para nada, solamente para escuchar este audio del amigo de la casa, el señor Carlos Belloso. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Belloso y quiero invitar a Dante Palma y oyentes de No Estoy Solo a ver 7 estaciones para hablar de amor que se va a dar en el Teatro del Pueblo los lunes a las 20 horas. Es una historia de amor en medio del granero del mundo, donde viven desamparados y ricos desinteresados. Como hace un siglo todo puede ser distinto, pero también todo puede ser casi igual. Los esperamos en el Teatro del Pueblo los lunes a las 20 horas, 7 estaciones para hablar de amor. Recuerden entrar al canal youtube.com/palmadante para escuchar el programa, para escuchar los archivos, para acceder a cursos y videos que son especiales. Juanjo Agüero en la producción, Juana Silva en la operación, la RZ transmitiendo. Yo soy Dante Palma. No estoy solo. Hasta el próximo sábado.